Bueno, acá estoy con la licenciada en nutrición Inés Arruti, Inesita para nosotros, y vamos a hablar de un tema muy interesante que es la conservación de los alimentos, cómo guardamos las porciones. Bienvenida, Inés, ¿cómo ¿Cómo estás? andas, Lourdes? Muchas gracias. Muy bien. Hablamos de porciones y bueno, y aprender un poco por qué, cómo y de qué manera y todo eso de conservar los alimentos. Exacto. En el otro programa que habíamos hablado de la importancia de las porciones, bueno, había surgido todo, todo el tema de que a veces como congelábamos o como que refrigerábamos porciones muy grandes, después había que cocinarlo y para no generar mucho desperdicio había que consumirlo. Claro, Entonces, había que como comérselo. entonces ahí como Sobra una olla de consecuencia. guiso, la descongelamos y bueno, hay que comerlo. Claro, entonces, bueno, vamos a actuar antes, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí surgió todo el tema que súper interesante, que a todos nos toca, de la conservación, de las técnicas de conservación de alimentos, que, bueno, como hablábamos un poco, es algo que data desde el inicio de la humanidad, cuando no existía la tecnología, no existían equipos de frío y bueno, el acceso a los alimentos se daba por temporada y bueno, el ser humano tuvo que desarrollar diferentes técnicas de conservación para garantizar tener alimentos en épocas de sequías o de inviernos muy largos. Y bueno, a medida que pasó el tiempo, bueno, se fueron descubriendo las diferentes técnicas que muchas las usamos hoy, por ejemplo, el tema de la cocción, el tema de bajar la temperatura, el tema de acidificar algún alimento, bueno, el agregado de azúcar, que obviamente en un inicio el azúcar refinado no existía, pero ahora sí. Y bueno, y llegamos a hoy en día bueno, a un montón de técnicas que existen, tanto algunas caseras y otras más a nivel industrial, como puede ser la esterilización, que es lo que se emplea, por ejemplo, en los enlatados, la pasteurización, que es lo que se emplea en los lácteos, en la leche. ¿Solo se pasteurizan los lácteos o otra cosa? No, se Hay pasteurizan más cosas, otros ¿no? alimentos, sí, también, pero en realidad la pasteurización es someter al alimento a altas temperaturas por determinado tiempo. Ajá. Claro, el tema de todas las técnicas industriales es ver cuánto afectan en las cualidades sensoriales a los alimentos, Claro. ¿no? Por ejemplo, la esterilización los afecta bastante, los alimentos enlatados, por Sí, ejemplo. sí, les cambia el color, les cambia el sabor, cambia todo. Cambia mucho las cualidades organolépticas. En algunos se desea que cambien las cualidades sensoriales. Claro. Por ejemplo, cuando vamos a cocinar un alimento, cuando lo hervimos, lo llevamos a ebullición, ahí estamos queriendo que cambie. Pero en otras ocasiones no es tan deseado. Y a veces es inevitable, obviamente, ¿no? Claro. O sea, es muy difícil definir, de decir, bueno, todo lo que tiene un proceso de conservación es menos nutritivo que lo crudo. En realidad siempre tratamos de afectar lo menos posible al alimento, pero bueno, a veces lo que sucede es que si no lo sometemos a esas cocciones, a veces puede ser que no sea digerible. Claro, exacto, tal cual. Entonces, Sí, las pensaba, consumir. mientras que hablabas todo eso, pensabas en las aceitunas. Bueno, las aceitunas son incomibles, Claro, crudas. incomibles, crudas. Las aceitunas, lo que se realiza es un proceso de fermentación. Claro. Que ahí hay todo un cambio de sabores y bueno, eso trae también como consecuencia el aumento de la vida útil y el cambio del sabor. También Sí, se sí. busca el cambio de sabor. Claro. Otro proceso de fermentación, es mezclado una fermentación con una salazón también, son por ejemplo el jamón crudo o el Claro. fiambre de bondiola, que se emplea. Bueno, los vinos. Claro, son los otra vinos, fermentación, que ahí también no se busca conservar la uva, se busca generar el vino, Claro. o sea, todas esas reacciones y también por ende se aumenta la vida útil. Claro. Pero bueno, en casa las más usadas en realidad como conservación es la refrigeración, la heladera, la congelación, cuando compramos alimentos congelados los colocamos en el freezer. Y bueno, las técnicas de cocción, ¿no? Y después, bueno, depende de cuánto uno cocine, si realizas conservas. Claro, las conservas, obvio. Las conservas bueno, acá por ejemplo el tema cuando es la temporada de hongos. Que todo Claro, el mundo los se pone a morrones, hacer los hongos, claro, los los ají. Los pepinillos. Los pepinos. Ahí se usa un cambio de medio, se acidifica el medio o se puede agregar azúcar. Y bueno, ahí aumenta la conservación. Pero bueno, el que más usamos cotidianamente sin duda es la heladera, ¿no?
la heladera, tanto la parte de refrigeración como el freezer. Entonces se vuelve muy importante la adecuada manipulación de los alimentos y el adecuado orden e higiene de los mismos para evitar que se reproduzcan los microorganismos, que es algo inevitable. Los microorganismos están ahí y en algún momento, a medida que pase el tiempo, ellos se van a reproducir y en algún momento el alimento se va a pudrir, esté donde esté. O sea, inclusive aunque el alimento esté ultra congelado, por más que se dé muy lenta esa reacción, en algún momento lo van a deteriorar. Ah, mirá. Entonces, lo que buscamos con estas técnicas es... Como atrasar. Claro, ahí va. Es como enlentecer. Enlentecer. O sea, los microorganismos que son virus, bacterias y hongos, ¿no? Están, como hablábamos, en cualquier punto, rincón de la Tierra, están ahí. Son parte de nosotros. Son parte del planeta. Exacto. No es que podemos decir, me estoy comiendo un alimento, sí, o sea, un alimento inocuo, sí, pero un alimento libre de microorganismos, no lo podemos decir. De todos los millones de variedades, de millones de variedades que existen, solo unos 500 aproximadamente son los que nos enferman. Entonces los tenemos bastante, los conocemos. Entonces con las técnicas cotidianas y haciendo buen uso de dichas técnicas podemos evitar que nos enfermen, ¿no? Claro. Esos microorganismos necesitan determinadas condiciones para reproducirse. Por ejemplo, determinadas condiciones y no concretamente alta temperatura o baja temperatura, porque hay tanta variedad que algunos se reproducen con mucho calor, algunos se reproducen incluso en temperaturas de congelación. Aunque hablas simplemente de los 500 que no se hacen mal, ya son un montón. Sí, ya son un montón y algunos es increíble cómo generan, como en condiciones totalmente adversas, generan mecanismos de supervivencia. Es la vida. Intentando perpetuarse. Aparte, incluso hay algunos que quedan en estado latente, no es que los mates. Por ejemplo, en la pasteurización o en la ebullición, a partir de que el alimento llega a temperatura de ebullición, muchos alimentos patógenos que enferman mueren. Pero la mayoría de los patógenos mueren, entonces ese alimento queda inocuo por unos días. A medida que pasan los días, vuelve a crecer otro. Claro. Porque los microorganismos necesitan materia orgánica, que es lo que nos dan los alimentos para sobrevivir como nosotros. Exacto, tal cual. Y entonces, en principio, eso cuando hablamos de la conservación, de repente... la higiene de todo, o sea, no sé... La higiene es fundamental, de los utensilios que vamos a usar. Exacto. Y bueno, ahora también está mucho en el tapete el tema, con todo el tema del coronavirus y de los contagios y de todo. Se ha puesto como... Todo el mundo creo que en su casa ha aumentado las medidas de higiene. Sí, hemos prestado más atención. Claro, que en realidad, o usar el tema del alcohol, de la desinfección con alcohol, capaz que no todo el mundo llegaba del supermercado y desinfectaba todos los alimentos con alcohol. Capaz que sí le pasabas un trapito o algo, pero bueno, eso es súper adecuado. Claro, yo creo que hubo algunas cosas, por ejemplo, aquel brote de salmonela que fue tan importante. Yo qué sé, a mí me pasa porque por el trabajo de Julio, cuando sé cómo la verdura se maneja de repente en el mercado, los cajones de verdura amontonados, uno tiene que pensar que una verdura cuando está, la fruta en la calle o en el supermercado, por cuántas cosas pasó desde el momento esa de la cáscara. Cosecha, claro, nosotros, el transporte, exacto. Nosotros no nos comeríamos una bolsa de nylon que estuvo, o no le pasaríamos la lengua a una bolsa de nylon que estuvo por todos lados. Y de repente viene una manzana y la vemos y la comemos así, y no. Hay como que prestar un poco más de atención a todo lo que sucede. Por supuesto, el tema de la salmonelosis, fue como en aquel momento, o sea, existe todavía, ¿no? Sí, por supuesto, pero al haber un brote, nosotros como que prestamos, como que ubicamos. Claro, obviamente, se aprende. Se aprende, ¿no? Exacto. Como ahora con todo esto, se ha aprendido un montón. Sí. El tema de la salmonelosis es con el tema de los huevos y algunas carnes crudas, la manipulación, cuando... sobre todo, es muy difícil que haya una salmonellosis en el hogar. Puede haber, obviamente, pero generalmente se da más así el brote cuando hay un catering o cuando hay un evento. Sí. Y bueno, a partir de ahí ya no está permitido realizar, por ejemplo, merengues crudos. Ahora, si se va a hacer un postre o algo, tiene que ser con el merengue italiano para evitar... ¿Por qué? Porque se somete a altas temperaturas y se mata el microorganismo. Entonces ya ahí
no puede contaminar. Sí, que hacíamos la mayonesa casera. Ay, la mayonesa casera todavía se hace. Claro, ¿no? claro. Todavía existe. Bueno, no, pero claro, sí, mi hermano hace una mayonesa casera que es una delicia. Pero bueno, claro, pero nosotros saber que convivimos con millones de todos estos tomar bichitos. conciencia, Claro, ¿no? exactamente. Y que puede ser una simple gastroenterocolitis, como Claro. en verano es muy común que las personas se agarren, o puede llegar a un botulismo, que el Claro. botulismo puede ser fatal. Claro. Que es poco común, claramente. Sí, pero está. Pero está. Claro. Y puede ser fatal. Han habido casos acá en el Uruguay, pocos, y en realidad tampoco es que porque el alimento estaba culpa de algún ser humano ni nada. En realidad el botulismo, la toxina botulínica puede estar el microorganismo en la tierra. Por Exacto. ejemplo, a veces en el berro, en algunos morrones. Claro. Si ese alimento va pasando todos los eslabones de la cadena hasta que llega a tu plato y no se tomaron las medidas, o sea, en todos los eslabones de la cadena tiene que haber control. Exacto. Pero tú no puedes descansarte. No, en que no, ya- de ninguna manera. No tienes cómo saberlo, aparte. Sí, sí. Uno supone y hay entes que controlan y el control de la calidad, pero Pero el control también tiene que ser nuestro. Y el Nosotros somos los responsables también. somos nosotros los que los vamos a comer. Exactamente, exactamente. Gracias, Inés. No, por favor. Nos vemos.